Hemos estado estudiando con detalle el libro de Mateo, 3 capítulos, hemos avanzado y hoy continuamos en el capítulo 4. Y aquí en el capítulo 4, luego que Jesús es bautizado, luego que el Señor reafirma lo que Él venía a hacer, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, entramos a esa etapa donde el Señor es enviado, y vamos a leer, es enviado al desierto. ¿Con qué propósito? Dice la palabra del Señor, para ser tentado. Y vamos a ver por qué el Señor tiene que ser tentado, por qué fue tentado y cómo venció Él la tentación, el ejemplo que tenemos de Él. Pero vamos a leer los primeros versos y vamos, como hemos estado haciendo, verso a verso, y pidiéndole al Señor que nos ayude a aprender. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Deténgase un momento ahí. Tenemos que entender un poquito el porqué. Si él es perfecto, sin pecado, ciertamente vino como hombre, creció como hombre, tenía las necesidades en el aspecto humano de comer, de dormir, de descansar, de todo lo que nuestras necesidades humanas tenemos. Dice la palabra del Señor que es enviado, es llevado por el Espíritu Santo. Fíjense que Jesús, lo primero que vemos es que Él se sometió al Espíritu. Él no hizo nada, vamos a decir, porque él era Dios en un cuerpo humano, y como Dios, Él tenía entonces toda la libertad para actuar. No, Él ciertamente era Dios en un cuerpo humano, pero nos da la lección que Él como humano, total y absoluto, se sometió a la autoridad del Padre lleno del Espíritu Santo. Porque Él entendió que como hijo humano, Él tenía que darnos esa lección a nosotros, que era guiado por el Espíritu. Y los que somos guiados por el Espíritu, dice la palabra, somos hijos de Dios. ¿Da cuenta? Él como hijo de Dios, aquí humanamente hablando, era humano, se sometió a esa exigencia del Espíritu, llevarlo al desierto para ser, escuche bien, tentado. ¿Para cuándo comenzó la tentación? Cuando vino el duro trato de los 40 días sin comer. Fíjense que cuando leemos la palabra, dice que soportar un ayuno de 40 días es difícil, ¿sí o no? Un ayuno de 40 días, bíblicamente, lo hicieron muy poco, incluyendo por supuesto al Señor, Elías, Moisés, el Señor, hombres de Dios que entendían el poder y el valor del ayuno. Ahora, como usted ve, el ayuno que el Señor hace es un ayuno prodigioso, pero humano. Hay mucho debate con respecto a esto, porque hay gente que dice, no, Él hizo un ayuno donde no comió y no bebió. Entonces ya es un ayuno sobrenatural, más allá de la humanidad. El que hizo Moisés, por ejemplo, que subió al monte, estuvo allá, luego tuvo que volver 80 días y volver a ayunar 40 días. Fueron ayunos donde Dios cubrió la vida de Moisés y, vamos a decirlo así, de manera portentosa, milagrosa, se guardó en no comer, no beber. El caso de Elías igual, ayunó 40 días, caminó. Pero en el caso del Señor se explica la palabra, o explica la palabra, que no comió. Bien, y tuvo hambre. No habla de sed. Hay mucho debate, esto es muy debatible para algunos, para mí está claro, porque él hizo un ayuno humano, 40 días ahí, soportando, 40 noches. Así que solamente bebía un poquito, se guardaba, tenía la fortaleza física, la fortaleza espiritual. Nadie que no tenga fortaleza espiritual hace ayunos prolongados. Porque, ¿qué pasa? El cuerpo, si no tiene el sello, la protección, el poder del Espíritu Santo, la persona va a ceder rápido, se va a agotar, se va a desesperar porque no hay comido. Porque el ayuno tiene esa característica que nos fortalece en el espíritu, pero también en el cuerpo.
Un ayuno prolongado hace que el cuerpo se limpie de muchas toxinas. Y el alma también reposa. Manda el alma en las apetencias. Y no era que Jesús necesitaba ayunar para limpiarse de pecado, porque no pecaba. Ayunó en obediencia y nos da una lección para poder entrar a lo que él venía luego a hacer. Ahora dice que vino el tentador y le hace esta terrible, digamos, sugerencia. Si eres hijo de Dios. El diablo no tenía duda, él sabía que era hijo de Dios. Pero le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, tienes el poder para cambiar la naturaleza normal, lo que es una piedra, por ejemplo. Un ser, no es un ser, pero mejor dicho, es algo inanimado, una piedra. Pero tú tienes el poder, como hijo de Dios, de convertirlas en pan. Y fíjense que Jesús cambió cosas, multiplicó panes, alimentó a multitudes, haciendo portentos, haciendo milagros. Entonces, un pan no se podía multiplicar si no era por la mano del Señor. Y aquí lo que el enemigo muchas veces nos dice a nosotros es que si somos hijos de Dios, tenemos que exigirle a Dios, como hijo de Dios, que haga algo. No. Y fíjate, la respuesta del Señor es muy clara. Y aquí viene el debate para cada uno de nosotros. Él nunca dijo, yo soy hijo de Dios y por lo cual no voy a caer en tu juego, ¿no? Porque yo soy hijo de Dios. No. Jesús hizo algo que nos da a nosotros otro ejemplo. Le dice, él respondió y dijo, escrito está. Se ciñó a la palabra. El Señor cita Isaías, cita Deuteronomio. Él escribe acá, o él cita acá la palabra de Dios. Deuteronomio dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense que el Señor, y yo sé que esto está muy conocido, como iglesia lo conocemos, como iglesia lo hemos hablado muchas veces, pero a veces se nos olvida que en momentos de necesidad, de escasez, falta de comida, se nos olvida que somos hijos de Dios y Él va a suplir. Y si nos toca soportar la prueba, soportamos la prueba. No es fácil. Pero el Señor viene ayunando 40 días y tú dices, tuvo hambre. No dice el Señor, no tuvo hambre. El Señor estaba ahí fuerte, no tuvo hambre, un hambre fuerte. Después de 40 días el cuerpo ya necesitaba. Y el enemigo aprovechó la debilidad. El enemigo aprovecha nuestra debilidad. Cuando tenemos alguna escasez, una necesidad, alguna circunstancia, ahí viene el enemigo. Pero usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios, y si el hijo de Dios diga, haga esto, haga aquello, haga este negocio, porque no solo de pan vivirá, escrito está. No vamos a recurrir a otra. La palabra de Dios me dice a mí que vamos a ser sostenidos por el poder de la palabra. No, si te vas a comer la Biblia, dirá el diablo. Te vas a comer la Biblia, así con sal y... Porque así nos van a hacer burla. Y en ningún momento se lo está diciendo acá que vamos a agarrar X o Y elementos físicos de la palabra como una hoja. No, sino que vamos a depender de la palabra de Dios. Reymar, por favor, mami, escuche. Entonces, cuando dependemos de la palabra de Dios, hay poder en la palabra de Dios. Pero Señor, oro por tu palabra, en el nombre de Jesús. Tu palabra me dice a mí que tú me vas a sostener, que tú me vas a alimentar, que tú vas a proveer, tú harás el milagro. Y el Señor hace el milagro. Y usted va a ver más adelante cómo el Señor hace el milagro. Ahora, el enemigo no se queda quieto. Cuando el Señor le responde así, que sale de la boca del Señor, de Él dependemos, de toda su palabra, de toda su verdad, entonces nosotros no vamos a estar enluchados. ¿A qué fácil? No. Pero lo que hemos creído en el Señor, hemos visto la mano del Señor, confiamos. Amén. Amén. Hemos pasado por muchas cosas. Y siempre decimos, Señor, todos los días dependemos de ti. Todos los días. No hay un día en el cual no tenga dependencia. Amén. La gente que muchas veces tiene recursos económicos, no por eso no lo juzga, porque nació en una condición o hizo tal o cual cosa y tiene dinero. Pero el que tiene dinero muchas veces ve como que, bueno, no tengo necesidad. Y le cuesta más buscar de Dios, porque dice la palabra del Señor, que cuán difícil es para un rico, dice el Señor, entrar. ¿Por qué? Porque depende de eso. Recuérdense la historia del Señor, con el joven aquel que dijo, y se alarmaron, porque no es que la costumbre de aquel tiempo era que solo los ricos tenían oportunidad y la bendición de Dios estaba sobre ellos porque eran ricos. No necesariamente, Dios bendice, ciertamente.
pero no por eso, por ser ricos ya automáticamente son. Porque hay muchos ricos, o la inmensa mayoría, por no decir la grandísima mayoría, que no confían ni dependen del Señor, sino de su dinero. Aquello, el Señor dice que solo vivimos en una dependencia de la palabra de Dios. Dígame, hermana. El dinero no es riqueza. El dinero solamente trae esa forma de, como decía uno, de tener las cosas, ok, comprar, pero el dinero como tal no es malo, es la dependencia, el amor al dinero, que lo convierte en un ídolo. Y aquí el pan, la necesidad, el hambre, llevó a que el enemigo aprovechara. Y se le dijo, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, porque no lo dejó incompleto, no solo de esto, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios suple. Amén. Luego dice el 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y ese diablo aprovecha para entonces citar la palabra. Ah, ok, tú con la palabra me refutas, yo por la palabra te reto, te doy esta tentación. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Escuche bien. Vamos a ver. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense que después que el enemigo aprovecha la parte de la debilidad de la carne, pues yo tenía carne, era humano, tenía hambre. Entonces aprovecha esa forma de demostrarse al mundo de una forma espectacular, famosa, gloriosa. Móntate allá en lo más alto y lánzate. ¿Tú eres hijo de Dios? Sí, y le reafirmó eso, se lo repitió. Si eres hijo de Dios, lánzate. Sí, para cualquiera es una locura porque es un suicidio, pero como tú no te vas a matar, Dios se lo va a permitir por el propósito que tú tienes. Entonces Dios va a mandar ángeles, te van a sostener y van a hacer que tú no te van a sostener y van a hacer que no tropieces. No. Es para remar y entonces. Reymar, ¿qué pasa? Es que mamá, te estás portando como una niña chiquitica, tú estás chiquitica. Estás chiquita, pero no tanto. Ahora fíjense esto, cuando el Señor oye esta expresión, era un reto, era un reto. Pues muchos cristianos retan a Dios. Yo puedo hacer esto porque soy hijo de Dios y no me pasa nada. Por ejemplo, hay una secta, por llamarlo así, en ciertos países, sobre todo en Estados Unidos, donde agarran serpientes y dejan que la serpiente los lleguen a picar. O algunas veces no los pican. Unas veces ellos mismos logran ser picados por serpientes o mordidos, ponzoñosas, pero algunos han muerto por eso, porque eso es tentación. No, porque dice la palabra del Señor que si una serpiente no implica eso el Señor. No habla, entonces también por eso vamos a beber veneno, porque entonces si tomas algo mortífero, si está hablando de la protección de Dios, del cuidado de Dios, que a pesar de, pero no para tentar, como en este caso el enemigo quería poner al Señor en una posición de mostrarse superior, invulnerable, todopoderoso, lanzarse. Se le dijo, escrito está también. Ya que tú no entendiste la primera parte, de que no solo de pan, solo dependencia de Dios, escrito está también, que tú no vas a tentar al Señor tu Dios. No tentarás. Esa expresión tiene que ver con esa palabra donde cuando habla el Señor, no tentar, es algo que es imprudente, algo que es incorrecto, algo que no es necesario. No tentarás. No necesitas tú poder a prueba al Señor. Pues. Ponlo a prueba y verás que el Señor te va a suplir, te va a salvar. Es muy delicado, porque estamos entrando en el terreno del enemigo.
tentar al Señor. Es decir, como el Señor tiene que hacerlo. Tiene que cuidarme. Para eso Él me salvó. No. Pero escrito también, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense lo delicado del asunto. El enemigo se excluye aquí. Es la persona. Él tienta, él pone la tentación. Y es la persona la que cae. Pero somos nosotros que tomamos la responsabilidad de decirle no. Porque dice el Señor, no tentarás. Digo, diablo, no hagas no hagas la tentación para hacerla cumplir nosotros. Diablo, el culpable eres tú por tentar. No, somos nosotros responsables de no caer en la tentación, no ser imprudente, decirle no. No es fácil. Porque, bueno, pero ¿cómo le va a poner el diablo una tentación? Primero, para que el Señor, que estaba aguantando y que ya había pasado los 40 días, que próximamente iba a comer, pero lo aprovechó ese momento de debilidad. Segundo, ¿cómo el enemigo va a poner al Señor a que se lance? El Señor está loco para lanzarse de arriba y va a hacer un show ahí el Señor, va a volar. Pero son tentaciones que el enemigo con osadía, con arrogancia, con soberbia, se las presenta al Señor. Pero un ejemplo para nosotros, si tentó al Señor, ¿qué queda para nosotros? Si tuvo la osadía, me decía mi mamá, el tupé. ¿Qué tupé tienes tú para hablar así? Esa es una palabra muy... Sí, qué osadía para decirle al Señor, haz esto. ¿De qué queda para nosotros? Pero hay que buscar la protección de Dios, no caer en tentación. Por eso dice, Padre nuestro, líbranos del mal, líbranos de ser tentados. No permita, Señor, que caigamos en la tentación. ¿Ve? Dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ve? El Señor le voltea. Es al Señor que tú estás tentando. No voy a caer en eso, no me va. Pero el enemigo no se quedó quieto y por tercera vez hace esto. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, escuché bien, todos, hasta el sol de hoy, y la gloria de ellos, es decir, la majestad, el dinero, el poder, como sea. Ahí le mostró y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Si te lanzas al suelo, la palabra original es te posternas, es decir, te humillas ante mí y me adoras. Esto es mucho más terrible, mucho más grave. Porque una cosa es la necesidad humana, otra cosa es, cónchale, querer hacer algo que la gente te aplauda. Gloria a Dios, lo hice bien. Pero aquí ya va a lo espiritual, la adoración a Dios, cambiarla por adorar a Satanás. Aquí yo me detengo un poco y digo, santo Dios, ¿qué pasó aquí? El enemigo no sabía con quién estaba tratando. No sabía que estaba hablando con el Todopoderoso. En un cuerpo humano, pero todopoderoso. No sabía que ese ser venía con un propósito eterno para dar su vida por nosotros. El enemigo no sabía cómo había nacido el Señor de forma portentosa, milagrosa, en una virgen, de una virgen. No había visto el enemigo cómo el Señor lo había guardado desde niño hasta ese momento. No sabía. No había escuchado la voz que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y tú sabes por qué le hace ese ofrecimiento? Vamos, mira, es decir, le ofreció algo que no era de él. La Biblia dice que todos los reinos de este mundo son del enemigo y que Jesús no tiene parte en ellos hoy. Pastor, claro que sí, claro que hay lugares, claro que hay países donde hay gente cristiana, donde hay algún gobernante que tiene temor de Dios, pero que usted me diga a mí que una nación entera sirve a Dios, no existe. Me explico. Dice la Biblia, cuando Cristo vuelva, ahí sí, todos los reinos serán puestos en autoridad, Él sobre ellos, y esos reinos se van a someter, gloria a Dios, aquel que es rey por los siglos de los siglos, que vuelve pronto. Pero el enemigo está ofreciendo algo que está bajo su dominio. Sí. ¿Cómo ofrecerle algo al Señor que de antemano el enemigo, vamos a decirlo ahí, vamos a ubicarnos ahí, de antemano el enemigo sabía que le iban a decir que no? ¿Para qué hacerlo entonces? La pregunta es válida, ¿verdad? Porque el enemigo le va a ofrecer algo al Señor tan terrible y peor aún, te los entrego si me adoras. Porque
es un ejemplo para nosotros que el enemigo va siempre más allá. Va siempre más allá. No se detiene. De cualquier manera va a tratar de interrumpir la obra de Dios. En la majestuosidad del Señor buscó interrumpirla. ¿Cuánto más en nosotros? A tratar de sacarnos del plan de Dios y adorarlo a Él. ¿Cuánta gente cristiana hoy están en falsas doctrinas, están adorando al hombre, están sirviendo al hombre, están cambiando la palabra por costumbre? Y eso estaba pasando y seguirá pasando hasta que Cristo vuelva. ¿Cuánta gente idolatra al hombre que está en un lugar tal o cual? Llámese en tal o cual gobierno, o en tal o cual religión, o en tal o cual posición, digamos, de poder. ¿Lo estamos viendo, sí o no? Y el enemigo tiene control de eso. Por eso es que dice la palabra del Señor que somos un remanente. Y Cristo, al escuchar eso, ahí ya hasta ahí llegó el asunto. Le dice: vete, Satanás, el verso 10. Entonces Jesús le dijo, es decir, aquí implícitamente hay una reprensión: vete. Se le dijo: fuera. Se acabó el vete, Satanás. Porque escrito está, le volvió a... El Señor nunca corrigió con la palabra. Defendió y atacó con la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso. Yo no puedo hacerme una imaginación, pero sí puedo, por lo que amamos al Señor y la autoridad del Señor que hemos visto reflejada en la palabra, que el Señor le habló como lo que Él es, autoridad absoluta. Vete. Y esa expresión vete es que fuera, se acabó. Hasta ahí. Ahora, el enemigo no se quedó quieto, cuidado. Lo dejó un tiempo, pero siguió asusando, siguió molestando, siguió buscando la forma y usó, por ejemplo, en el caso de Judas, cómo traicionarlo. En el caso de Pedro, cómo negarlo. En el caso de los discípulos, dejarlo solo. En el caso de muchos de la iglesia, volver atrás. En el momento que el Señor exigió más, porque se dio cuenta que la gente lo seguía, era por solamente comer, alimentarse, no de corazón, ¿ves? Y mucha gente hoy sigue siendo así. Y se van, no soportan, más ahora. Ahora, aquí el Señor, este caso único en la palabra, enfrentando la tentación, el Señor nos da un ejemplo a nosotros y lo tenemos que asumir. Si Él pudo y nos dice a nosotros que somos de Él, podemos en el nombre de Jesús, amén. Porque el enemigo no se nos va a presentar así para que lo adoremos, pero va a buscar formas para que la iglesia del Señor, como muchas han caído, muchos pueblos que antes eran fieles al Señor, hoy en día, sin querer, como dicen por ahí, sin saber, están adorando a Satanás. Pastor, eso no puede ser. Hay muchos ejemplos, no tenemos tiempo para citar, pero hay muchos ejemplos. Muchos, hoy en día, porque por eso la palabra del Señor dice que vendrán tiempos de apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Dejar la fe en el Señor y seguir una fe extraviada, falsa. ¿Y a quién eso beneficia? ¿A quién le lleva eso a rendirle culto, adoración? A Satanás. O se adora a Dios o se adora al enemigo. No hay término intermedio. ¿Se da cuenta? Ahora dice el Señor al final que solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo servirás. ¿Saben que esta palabra servirás implica un corazón rendido a hacer su obra? Servir. Venir a esta vida para servir, para hacer su obra, para agradarle a Él, para reconocer que lo que somos, lo que hacemos es para gloria de su nombre. Amén. El enemigo tiene que mantenerse lejos, a distancia. Y cuando busque acercarse, cuando dice en el nombre de Jesús, fuera. Sin pegar un grito, que yo no pego gritos. La autoridad no se grita, se ejerce en el Señor, con el Señor, por el Señor. No es porque yo soy autoridad, mira, el diablo, yo lo pongo debajo de... No, cuidado. Eso es arrogancia, eso es soberbia. Al enemigo eso no le vale ni le sirve para nada. El Señor ve, el enemigo ve al Señor, que nos usa
en su autoridad, no la nuestra. Amén. Amén. Dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Qué lindo, ¿eh? Cuando pasamos las pruebas, las luchas, el Señor va a enviar ángeles. De repente un ser humano, Dios lo envía como un mensajero y da la respuesta. O, como en caso bíblico que hemos sabido, ángeles literales Dios usa para hacer su obra. No, que los ángeles no existen. Bueno, está bien, pues. La Biblia dice que hay ángeles que están al servicio de los que hemos alcanzado salvación, usted y yo. Nuestra familia, oramos, Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor. Yo le pongo a mi hijo cuando sale al trabajo. Que lo cubre el Señor. Cúbrelo, Señor, como dice tu palabra. Pon el ángel de Jehová alrededor de él y lo defienda. Señor, tu palabra habla de que tú mandas ángeles al cuidado. Es decir, no está mal. En el nombre del Señor. No. El ángel tal, no le ponga nombre a los ángeles. Cuidado. Ah, no, ángel de mi guarda. No, cuidado. Esas son expresiones más religiosas, más de costumbre, que lo bíblico es, Señor, tú guardarás mi salida, tú guardarás mi... Es decir, es el Señor y Él es mío. Él es mi ángel, eso es otra cosa. ¿Ves? Pero el Señor dice acá que vinieron ángeles y le servían. Si le trajeron seguramente comida, seguramente más agua, Él recibió esa tranquilidad, ángeles. Así como hizo el Señor que alimentó con cuervos a Elías, con cuervo. Aquí el Señor dice en la palabra que ángeles vinieron con gozo. Esa es la alegría para los ángeles. Sirviendo al Señor. O los ángeles no se alegran de servirnos a nosotros. Cuando uno viene por ese camino, hay ángeles. No los ve. Cuando usted sale y ten ayuno, está el Señor gozándose. Y ángeles ahí al pendiente. Ángeles, poderosos que apartan cualquier... Amén. Que alertan, que muchas veces nos detienen, nos damos cuenta, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Pues bueno, el Señor detuvo, puso un ángel. Guarda de que nos caigamos. Amén, claro que sí. A veces, y yo sentí que algo me aló. Nos ha pasado, algo me sostuvo. Dios, Señor, gloria al Señor, porque el Señor guarda, Señor protege. Ahora vamos a esta etapa ahora. Después que el Señor sale de la tentación, se fortalece, miren lo que pasa ahora. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso y volvió, escuche bien, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquí hay una cantidad de cosas. ¿Está oyendo, Reymar? Escucha. Donde vemos que Jesús oye que a Juan, el Bautista, el que lo había bautizado, su primo hermano, por cierto, primo, Herodes lo había apresado. ¿Sabes la historia de Herodes? Porque lo apresa y luego lo decapitan. Y Jesús, sabiendo entonces que había pasado eso con Juan, no es que tuvo temor, no es que... Pero vamos a decir que fue prudente. Vamos a este elemento. Y aunque estaba en una región, ahí luego de su bautizo, una región quizá en el desierto de Judea, dicen algunos, haciendo estos 40 días de ayuno, en vez de quedarse un tiempo más ahí, se regresó directamente a su tierra, donde él había crecido, a Galilea. Recuerda que Galilea no era un sitio muy agradable para los judíos, pero era el lugar donde Jesús había crecido, en Nazaret, Galilea. Pero dice acá que él deja Nazaret. Ya le entregó todo lo que había hecho hasta ahora, la carpintería, todo, ya su vida había cambiado. Ya él no iba a continuar haciendo la labor común y corriente, como todos hacemos, no es que sea malo, pero ya su tiempo ahí pasó. Ya comenzaba una etapa a la cual él había venido. Era
predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, preparar a la gente para lo que luego él iba a vivir, a hacer, a morir, a toda su obra en esta tierra. Pero dice que él llega y se cambia de lugar, pues en vez de Nazaret va a Capernaum. Capernaum. Pero ¿qué le pasa a Reymar hoy, pues? Santo Dios, tú no te has comportado así todo este tiempo, Reymar. ¿Qué dice? ¿Ah? ¿Crees? Ah, Reymar, ¿qué pasó, pues? Mamá está escuchando la enseñanza, escuche. ¿Ah? Escuchite también. Escucha, mami, por favor, te lo pido por favor. Ahora dice ahí que cuando él se ubica y habitó en Capernaum, era una ciudad que tenía digamos, una profecía, pues, que en ella se cernía, pues, porque dice que esa ciudad estaba, por supuesto, ahí cercana, ahí pegada, pues, al mar de Galilea. Y dice que esa región de Zabulón, Neftalí, estaba para el cumplimiento de esa profecía que Isaías dice, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. El Señor, bueno, el Señor lo hizo a propósito porque había una profecía a cumplir. No, Él lo hizo porque Él siguió un plan de Dios, como nosotros. Quizá usted y yo no sabemos el plan de Dios, seguramente no, pero sabemos por la palabra que hay un plan y nos guiamos por el plan de Dios que es la palabra. Amén. Amén. Jesús sabía que estaba en un plan eterno, glorioso, que continúa en nosotros, que Él lo hizo perfecto y lo culminó. Pero nosotros, en el nombre de Dios, somos el propósito del plan de Dios hecho en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice acá que esa tierra de Zabulón, Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. No era de grato, pero Isaías ya decía, una tierra que iba a ser bendecida grandemente por la presencia del Señor. Presencia del Señor ahí. Es como hoy decimos, este lugar, este hogar, este espacio, es de bendición a toda esta familia, a toda nuestra familia, porque aquí está el Señor. Amén. Eso, están dos o más reunidos en su nombre, Él está con nosotros. Cada vida que le agrade y le busca, Él está ahí. Entonces dice acá que es de bendición congregar, es de bendición buscar, es de bendición recibir su palabra, es de bendición estar juntos en armonía, porque ahí está el Señor. Esa tierra estaba el Señor ahí, habitando, humanamente hablando, hoy en su presencia, su Santo Espíritu con nosotros. Amén. Ahora dice, el pueblo sentado en tinieblas, porque había oscuridad, había pecado, había todo eso que había y que hay hasta el sol de hoy. Dice, vio gran luz, la luz es Cristo, conocimiento, verdad, presencia del Señor. Vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Sombra de muerte, ¿vio? Hoy vivimos tiempos muy oscuros, tiempos de mucha muerte. Y viene ese momento duro, difícil, terrible, de juicio de Dios, donde hay muerte a todo lugar que uno mire. No solamente muerte física, sino muerte espiritual. El mundo está espiritualmente muerto. Y dice la palabra del Señor que somos luz y sal para un mundo caído. Luz asentada en las tinieblas que estamos viendo. Usted y yo somos luz de nuestros hogares, de nuestra familia. Que no nos van a reconocer, no importa. Pero el brillo del Señor, la presencia del Señor, el conocer de Dios, el saber de Dios, es lo que está haciendo que nosotros sigamos orando. Y sal que preserve la preservación de nuestra familia. Cristo Jesús, por supuesto, nosotros, cuidado. Estamos dando testimonio, estamos orando, estamos clamando por nuestra familia, por la iglesia del Señor. Eso es una exigencia que nos hacemos a diario. Señor, ayúdanos a dar testimonio, a amar, a orar, a clamar por nuestra gente. Y Jesús se ubicó en un lugar duro, difícil, sombrío, tenebroso en el aspecto de muerte, de oscuridad espiritual, oscuridad del pecado. Luz les resplandeció. Que no lo reconocieron. Gloria a Dios. Igual que Él, tenemos que no buscar reconocimiento humano. La gloria del Señor, amén, es nuestra más grande satisfacción. Que Dios se glorifique a través de usted y de mí. Entonces, este pueblo vio luz asentada. Luz les resplandece. Ahora vamos al verso 17.
Y aquí comienza la etapa del Señor de pasión, de entrega. Dice, Jesús entonces comenzó a predicar y a decir las mismas expresiones de Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Escuche bien esta parte, quiero que me detenga un momento aquí en este verso. Cualquiera puede decir, el Señor está repitiendo las mismas expresiones y hasta el sol de hoy ese reino de los cielos ni cerca lo siento. El Señor vino a acercar su reino a nuestra vida, al corazón. Amén. Nos ha manifestado la plenitud del reino con el rey estando aquí, ¿verdad que no? Pero el Señor empezó a hablar que el reino se había acercado porque el propósito del reino es Él. El que le ha sentido al reino es Él. El que cumple el propósito de ese reino es Él. El que le da eternidad a ese reino es Él, nuestro Rey. El que nos acerca al reino es Él. El que nos adentra al reino es Jesucristo. Y Él está diciendo a esa gente que ahora Él es el que está acercando el reino a la gente. El reino de los cielos se ha acercado. Y esa expresión para un judío, para un israelita, era clara. Era el reino mesiánico. Se le está diciendo, el rey está aquí, haciendo que ustedes se acerquen a este reino. Quizá, no, para un gentil, una expresión, para un judío, para esa gente. No, pastor, pero estaba en Galilea, estaba en Capernaum, estaba en esa zona, pero había conocimiento, sabían de ese reino, ¿yo? No estaban totalmente desconectadas como otras naciones, sino que aunque eran galileos, aunque algunos eran samaritanos, aunque otros eran judíos, sabían de ese mensaje, sabían de esa profecía, sabían del reino. ¿Ves? Entonces, cuando el Señor le habla así, dice el reino. Entonces, vamos al 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vea, esto es un caso muy hermoso y que también tiene sus detalles. No es que Jesús era un desconocido, porque dígame usted y explíqueme usted cómo que Jesús pasa por el mar de Galilea, ve a estos pescadores trabajando en su trabajo de pescadores, en este caso limpiando las redes, otros remendándolas, arreglándolas, ahí en la orilla, preparando, y el Señor pasa y le dice, tú sígueme. Simón, Pedro y Andrés, su hermano. Hay que ir, entonces, ¿qué pasó anteriormente? Ya, aunque Mateo no lo dice, pero ya había, por supuesto, por los otros evangelios, que el Señor ya había hecho cosas. Ya había manifestado su gloria, ya había hablado con poder, ya había hecho, mira, es decir, ya había pasado algo que cuando ellos lo ven, lo reconocen, le dicen, síganme. Este es el rey. El reino se ha acercado. Si nos está llamando a nosotros, entendemos que mucha gente como ellos, como nosotros, no hemos entendido, vamos a decirlo así, la magnitud del reino que pertenecemos. Hoy que entendemos un poquito más, gloria a Dios, porque igual el Señor nos llamó para que le siguiéramos, ¿verdad? Pero ellos inmediatamente le siguen porque creían que la inmediatez, el reino era ya, que el Señor iba a tumbar ese mal gobierno, a Herodes, y se iba a montar en el corote y ya no lo iban a entender sino hasta cuando ellos estaban ahora, vamos a decirlo así, pues, cuando ya el Señor parte, el Espíritu desciende, los llena, comienzan a predicar con poder y se dan cuenta que el reino de los cielos comenzaba con salvación, con acercar a la gente y esperar que el rey regrese. Pero el rey no está ahí. No lo vemos, pero lo sabemos que está el rey gobernando. Que no se ha cumplido el propósito total del reino, que Cristo, pero se va a cumplir porque Él lo prometió, amén. Pero cuando le dice a ellos, síganme, ellos dijeron, estamos listos, ya comenzó, gloria a Dios, no estamos juzgando. No sabían el plan completo, perfecto. Hoy nosotros sí,
completo. Ahora ellos lo siguen, los cuatro, tanto también Juan, Jacobo y Juan, y dejaron todo al instante, dice. Esto es hermoso y es reconocible y hay que reconocerlo y hay que admirarlo. No le pusieron peros al Señor, se fueron con el Señor. Ah, entonces abandonaron familia. Bueno, es discutible eso también. Quizá había un contacto, es válido pensar que ellos empezaron a caminar con el Señor muchas jornadas y se regresaban constantemente a Capernaum y hacían los arreglos otra vez con su familia, con sus mujeres, con los muchachos y tal. Es válido verlo así, porque el Señor, su radio de acción fue ahí cercano a esa zona, luego sí se extendió a otras zonas. Y ahí ya el ministerio de ellos, que duró 3 años y medio, se hizo mucho más complicado. Pero no hubo un abandono, pienso yo, que ellos no dijeron, bueno, ven tú cómo haces, mujer. No, sería muy irresponsable. Y el Señor no actúa así. El Señor no actúa así. Hay momentos donde el Señor sí llama y Él se va a encargar de la familia. Él no es loco. No va a dejar a una familia desamparada para sacarme a mí de la familia y vete para allá. No, si él nos saca de un lugar para hacerlo, él se va a encargar. Descansa en mí, yo me encargo. Y ellos descansaron en el Señor y se encargó el Señor. Y dice ahí que al instante todos ellos, estos cuatro primeros, le dejaron todo ahí, dejaron todo al instante, en este caso al papá, a los hijos de Zebedeo, y le siguieron. No hubo una discusión, por lo menos no lo vemos aquí, ¿verdad? No sabemos después cómo fue el interín. No es de importancia en el aspecto, porque ellos simplemente lo importante es que le siguieron. La lucha estuvo ahí, sí, pero comenzó un recorrido. Y recorrió Jesús toda Galilea, esa zona, pues, esos contornos. Toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ¿quiénes? De ellos. Hago una pregunta. Venga acá conmigo. Lo primero que dice el Señor en su palabra es que recorre toda Galilea. Entonces se da cuenta que no estoy contradiciendo la palabra, que en Galilea también habían sinagogas, lugares de los judíos reunirse. ¿Ves? Donde ellos podían ir a escuchar la palabra. En Nazaret había una sinagoga. Sí, la sinagoga era un lugar de reunión, pues, donde se convocaba al pueblo a escuchar la palabra, a aprender de la palabra. Y el Señor entra, dice, enseñando. Fíjense el orden tan bonito. La enseñanza tiene un valor ante la palabra del Señor, o por la palabra del Señor, mejor dicho, muy importante. La prédica, por supuesto, también. Los milagros, también. Las sanidades, también. Todo eso. Pero un orden que comience a aprender la palabra. ¿Cómo yo aprendo la palabra si no la oigo, si no la leo, si no la escudriño, si no la recibimos, si no la enseño? ¿Ves? Porque la recibo porque la necesito enseñar. ¿Y cómo enseño si no conozco la palabra? ¿Ves? Pero el Señor, como era la palabra viviente, dice que entraba, que recorría enseñando en la sinagoga de ellos, esas localidades, y predicando el evangelio del reino. ¿Ves? Enseña la palabra y predica la palabra. Pastor, ¿pero cuál es la diferencia entre la enseñanza y la predicación? La enseñanza está ceñida a una estructura donde nos sentamos, escuchamos, como estamos hoy aquí, pues, leemos la palabra, vamos escudriñando, vamos recibiendo, vamos aprendiendo los detalles. La predicación tiene más fluidez, es más de escuchar las parábolas, las alegorías bíblicas, correcto, sin otra cosa, bíblica, las vivencias, los ejemplos, las cosas que hemos vivido. Eso tiene que... Y la predicación estaba basada acá en el reino. Jesús no vino a predicar sino el reino. Y un predicador tiene que hablar en función del reino de los cielos, del rey que nos trajo salvación, del rey que trae salud, del rey que trae su cuidado y su protección, del rey que nos provee, nos sustenta, del rey que viene pronto. Amén. Entonces cuando dice que él sanando toda enfermedad, viene lo que significa, enseña, predica, sana toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, para el pueblo que se acercaba, el pueblo que escuchaba, el pueblo que aprendía.
Gloria a Dios. Dios va a usar el don de sanidad. Mi hermana lo tiene. Dios usa a mi hermana Vicenta con el don de sanidad. A mí me usa en la enseñanza, a usted la usa en la oración, a usted la usa en la predicación, a usted la usa en la intercesión. Ve que todos tenemos un don, un talento, una razón de ser en el reino de los cielos. Nadie está ocioso. Ay, que el pastor, no, el pastor no es más importante que Dios. El Señor reprenda al diablo. Aquí todos somos valiosos en el Señor, usados por el Señor. Amén. Amén. Esa cuestión que el Señor reprenda de que, ay, los que están allá son, no. Todos somos de un cuerpo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo y la cabeza es Él. Y tenemos función y gloria a Dios, ¿ves? Y aquí el Señor estaba mostrando que Él tenía poder para enseñar, autoridad para predicar, sanar enfermedades, dolencias al pueblo. Nos toca predicarle a alguien y el Señor en su bondad y amor nos da para hacer sanar a esa persona por el Señor, gloria a Dios. Nos da la autoridad para predicar el Evangelio y gloria a Dios y escuchar y ser salvo, gloria a Dios. Nos da el Señor para orar por alguien que no nos quiere escuchar, pero Padre, abre los oídos, Padre. Ore así, Padre, no quiere escucharte a ti, no quiere escucharme a mí, Padre. Pero gloria a Dios, abre los oídos, Señor. Padre, permite algo que lo sacuda y así, ¿eh? Y el Señor lo hace. Amén. Él no cambia, Él ama las almas. Él no quiere que la gente se pierda, Él no quiere que la gente esté enferma, Él no quiere que la gente esté, sino que el Señor, dice acá, sana, calma, le trae a la gente ese amor, ese cuidado. Eso sigue siendo el Señor en medio nuestro, amén. No ha cambiado. Somos nosotros, muchas veces nos conche, Señor, nos quejamos y andamos, Señor, pero, conche. No, aquí la palabra me está diciendo a mí que Él es ayer, hoy y por los siglos, amén. Amén. Y para ir terminando, dice, y se difundió su fama de Él, no de otro, no de los discípulos, no de los apóstoles. Él se difundió su fama por toda Siria. Miren, ahí se extendió. Y le trajeron todo lo que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. No hubo problema. Los problemas somos nosotros. Él no. Y Él sigue siendo, no el que resuelve problemas, cuidado. Él sigue siendo Dios verdadero, que sana, que cura perfectamente, que libera, que liberta, que ese dolor, esa parte que el alma está quebrantada, adolorida, afligida, Él viene y cubre, y nos abraza, y nos ama, y nos cuida, nos habla. Y dice, te amo. ¿Sabes qué es lindo? Que le digamos al Señor, te amo. Y sabemos que Él no está respondiendo, yo también te amo. Dígaselo. Cada vez que viene el Señor, tú sabes. Y yo le digo así, yo siempre, yo imito a Pedro, pues. O yo amo a Pedro, pues Pedro para mí. Señor, yo digo así siempre, hermana, se lo confieso ante de Dios. Siempre le digo, Señor, tú sabes que te amo. Y así como hizo mi hermano Pedro, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Sí. Señor sabe, yo, cuando usted le dice te amo, es que Él sabe que usted le ama. Amén. Dígaselo. Amén. A él le gusta, a él le agrada. Yo ¿La verdad que sí? siempre tengo eso. Sí, es lindo. Si le decimos, yo le digo a Sandra cada vez, y yo le digo a Sandra, te amo. Y ella se ríe, nos echamos broma. Y cuando mi papá partió con el Señor, una noche antes de él partir, su última palabra conmigo fue, hijo, te amo. Eso a mí me llenó. Y eso a mí, mire, un regalo de Dios. Pues. Luego partió con el Señor, luego lo vi, que cayó en coma, pero me lo dijo. Y nos llena cuando dicen, ¿cuánto más Dios? Que nosotros le digamos, y Él no, te amo, con amor eterno te he amado. Por eso extendí mi misericordia. Cristo nos ama. Cristo nos ama. Cuando le decimos a alguien, Cristo te ama, nos estamos devolviendo ese amor. Porque Él me dice, yo también te amo. ¿Ves? A que la gente dice, no importa, Cristo te ama. Mi hermana Elizabeth, la mayor, estaba muchacha, muy linda, siempre ha sido mi hermana, mujer muy hermosa, y ella muy jovenzona, muy joven, muchacha, ella iba caminando por un mercado y un hombre atrás diciéndole cosas y así, pues, y ella simplemente volteó, le dijo, Cristo le ama, lo desarmó. Y me dice, Lito, tú hubiese visto el rostro de ese hombre venía como con una lascivia,
lo desarmó. Cristo le ama. Más nada. Tranquilita. Y Dios, cuando la gente reconoce el amor de Cristo en nosotros, y a su vez nosotros le mostramos el amor de Cristo a ellos, gloria a Dios. O más endurecido que está el corazón, con amor se lo decimos. No es ese Señor te bendiga, así como que te lleve el diablo, más bien que no. Que a veces cuesta decirle a alguien que nos esté echando varilla, Cristo te ama. No se lo digamos porque no va a ser sincero, pero cuando tengamos oportunidad de decirle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos, a la gente que amamos, a la iglesia, decir, hermana, te amo. Hermano, es sincero, y yo sé que tú también me lo dices a mí. Y Cristo nos está diciendo que Él por amor, sanó enfermedades, tormentos, liberó endemoniados, lunáticos, paralíticos, sanó. Y sana un corazón adolorido. ¿Cuánta gente está aquí en su mente, en su corazón adolorido? No quieren el amor de Dios. No quieren el amor. No es que no lo quieran, ¿verdad? Sino que les cuesta, no lo entienden o no les sirve, pues. Quieren otras cosas. Pero cuando viene el amor de Dios y nos cubre, no hay nada más que llene más que el amor del Señor. Amén. Nos puede faltar todo, menos ese amor. Amén. Y ese amor nos enseña a amar. Como dice la palabra, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, como hablábamos el domingo, con toda tu mente. Y a tu prójimo para poder amar como a ti mismo. Eso es el perfecto amor. Echa fuera el temor. Y por último dice acá, y le siguió mucha gente de Galilea. Mire, Galilea enorme, Galilea sigue siendo. Desde Acápolis, 10 ciudades que están ahí en esos contornos. De Jerusalén le seguían, de Judea y del otro lado del Jordán. Es decir, que ya el Señor lo seguían miles, multitudes. ¿Por qué? Porque veían respuesta en el Señor. Hoy debería ser mucho más, ¿verdad? Es que el Señor no está presente. Es que yo no lo veo. Es que yo no lo siento. Es que yo no recibo esa salud. No, yo no recibo esa bendición. Porque la gente lo veía, la gente lo tocaba. El Señor tocaba a la gente, el Señor predicaba, estaba ahí presente. Hoy la gente, si no ve, no cree. Pero usted y yo somos parte de ese milagro de Dios que nos tocó, nos sanó, nos libertó. Lo vimos, lo tenemos presente. Amén. Y lo amamos. Y lo seguimos. Y aunque en ese momento multitudes lo seguían, quizá hoy no son tantas las multitudes, que sí hay, gloria a Dios, Dios se ha guardado un remanente bueno, todavía grande, hermoso. No la multitud de un mundo completo, no, porque un remanente, pero gloria a Dios. Todavía usted y yo le amamos, le seguimos y lo reconocemos como nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén. Bueno, hemos terminado el estudio bíblico del capítulo 4. Próximo miércoles continuamos con el capítulo 5.